De grabar, pero empezamos y le paso la palabra a Pedro. Muy bien, pues muchas gracias, Pepa, y muchas gracias a todas y todos por estar aquí este ratito, que esperemos que sea útil y divertido, a ser posible. Pues ya sabéis que es una máxima. Vamos a contaros un poco rápidamente el plan de trabajo, un poquito lo que queremos hacer. Bueno, supongo que algunas y algunos de vosotros os habéis leído los papeles, con lo cual esta frase cobra un cierto sentido que al principio mucho parece que no tenía. Entonces, lo que queremos hacer hoy es experimentar. Sabéis que tenemos una especie de planteamiento en general dentro de todo el proyecto de Emergentes, de trabajar como en cuatro grandes hitos. Esto estaría dentro de Inspiramos. Son encuentros donde básicamente podemos bueno, pues aterrizar de diferentes maneras, con mayor o menor periodicidad, y bueno, pues es un espacio muy abierto, y la idea que queremos con este espacio es también un tanto de parada y de reflexión, generar ese tipo de situación, ¿no? También los que estuvisteis en la primera os comentamos que tenemos un cierto plan de trabajo de hacer 10 encuentros en este ciclo del 21-22, estamos en el segundo. Y bueno, pues simplemente comentaros que para este encuentro, y no necesariamente para todos, porque eso lo tenemos que ir viendo, queremos experimentar. Entonces, en este encuentro vamos a experimentar el formato de, como os llamamos, Articolabs, es decir, ver de qué manera podemos trabajar sobre unos temas de una manera colaborativa. Entonces, como veis, lo hemos hecho, la propuesta que hemos hecho es en 4 pasos. Un primer paso, os hemos enviado un artículo, en este caso un tanto grande, serán un poquito más cortitos y más ajustados en el futuro. Y sobre ese artículo os planteamos la posibilidad de que contestarais a una especie de pequeñas cuestiones, que hicierais una pequeña reflexión, ¿no? Algunos lo habéis hecho. He de decir que no ha habido embotellamientos en el servidor que soportaba esto, pero con lo cual ha aguantado bien, pero en el futuro yo espero que esto vaya un poquito creciendo, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces, en este encuentro lo que queremos es, vamos a hacer este siguiente formato. Por una parte, vamos a refrescar visual y rápidamente el contenido de los artículos, por si alguien no le ha dado tiempo a leerlo, que esté un poquito más o menos en sintonía, ¿no? Luego vamos a ir sobre las 3 preguntas que veíais que estaban en este cuestionario y demás, vamos a ir abriendo un poquito conversación sobre cada una de ellas. Y en ese abrir conversación también os mezclaremos con la síntesis de lo que se ha contestado en el cuestionario, para ir viendo como diferentes puntos de vista, ¿no? Entendemos que vamos a trabajar en un proceso de divergencia-convergencia. Nos apetece abrir mucho opiniones, posibilidades, luego tratar de concluir o de converger si es que ha lugar, ¿no? Y luego el último paso sería, en los próximos días, queremos hacer un refundido del artículo inicial, de la información que ha habido en el cuestionario, de lo que ha ocurrido en este encuentro y las conclusiones que pongamos un poco todos juntos, ¿no? ¿Funcionará o no funcionará este formato? No dejen de ver los próximos minutos. O sea, ya veremos. Entonces, refresco muy rápido de las 2 historietas que os comentamos, y en este caso sí que está bien hablar de historietas. El accidente de Palomares. Algunos lo vivimos de pequeñitos, otros lo habíais escuchado, esto ya va en cuestión generacional. Simplemente en el año 66 se estaba en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ambos dos pensaban que uno iba a matar al otro, que lo iba a matar a bombas nucleares fundamentalmente. Y entonces, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Rusia, pues no sé si existe o no, pero no, yo al menos no lo conozco. En el caso de Estados Unidos, la estrategia era tener siempre aviones en vuelo cargados de bombas nucleares. Qué mejor que los aviones en vuelo no estén por América, sino que estén por Europa, por ejemplo, y entonces si se cae alguno, pues no pasa nada. Entonces estaban todo el día en ciclos diarios, había varios bombarderos yendo, atravesando en este caso, venían algunos de Estados Unidos o base de las Azores, entonces atravesaban España y otros muchos países de Europa en ida y vuelta constantemente. Y en algunos de los casos, pues algunos tenían base en Zaragoza y en Morón, pero algunos repostaban también en vuelo, que ese es como el motivo del accidente. Entonces, uno de estos repostajes no se sabe muy bien porque se habla de fallo humano, pero hay gente que dice que fue un fallo estructural del bombardero que en ese momento tuvo una especie como de caída. Bueno, no se sabe muy bien el asunto, pero el caso es que acabaron los 2 aviones abajo. En ese acaban los 2 aviones abajo, dentro de la ignorancia absoluta de que todo esto existía. Esto se sabe ahora, en aquel momento simplemente aviones que pasaban, no se sabía mucho más. Simplemente como comentario, que esto es algo que, claro, en su momento obviamente no se supo, el impacto que hubiera ocurrido, llevaban 4 bombas
que dicen, bueno, que superaban con muchísimas veces el impacto de lo que hubieran sido las bombas que conocemos de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, el mapita que habla de que si hubieran estallado esas 4 bombas, si os fijáis, en círculos concentros está el mayor o menor grado de mortalidad. En el caso del círculo más cercanito, o los dos círculos más cercanos, se hablaba de que hubiera podido morir en el instante 1 millón de personas en toda aquella zona. Era la zona que quedaría afectada. En cualquier caso, toda la zona de toda España, parte de Francia, Argelia, Marruecos, toda quedaría radicalmente contaminada. Vale, tuvimos suerte, pero los restos que cayeron, pues allí la gente los estuvo manejando a mano sin ningún tipo de problemas, sin ninguna dificultad. Este es un poco el contexto. Ahora llega la parte de, como habéis visto, hay 3 bombas que se recuperan en tierra, unas de ellas rotas, tal, pero bueno, y hay una 4ª bomba que no se encuentra. Entonces hay un pescador, que es Francisco Simó, que les comenta a la gente de allí, oye, yo he visto caer la bomba, he visto los paracaídas, tal, y no le hacen ni puñetero caso. El ejército de los Estados Unidos despliega todo lo desplegable, trae toda su sexta flota, trae todas las historias, y como veis en este mapita que hay aquí abajo, se pone a buscar en la zona que no es. Se pone a buscar en las... Bueno, está buscando en tierra durante 50 días, aunque el pescador le decía que la había visto caer al mar, está buscando en tierra durante 50 días y también en paralelo empieza a buscar en el mar con los mini submarinos de bolsillo tal, y bueno, pues hasta que en un momento dado, y eso es un poco perdón, que me dio hacia anterior, hasta que en un momento dado, después de búsquedas, el piloto uno de los pilotos del mini submarino, del Alvin, decide desobedecer las órdenes y cuando está en una cuadrícula relativamente cercana a la zona donde dice el pescador, desobedece las órdenes y se va unas cuantas millas para el interior y encuentra la bomba. Todo esto, contado rápidamente, pues implica que estuvieron cerca de 80 días, estuvieron a punto de perder la bomba porque aquí había una sima de hasta 1.500 metros en el cual ya no podrían recuperarla y costes de la época alrededor de 80 millones de dólares, que era un dinero en aquella época, y luego, por supuesto, la medalla se le ponen al almirante Guest, que es el que no ha participado en la operación, ¿vale? Entonces, esta es un poco la síntesis del primer caso. El segundo caso, que también hemos comentado, bueno, hago simplemente un reflejo muy rápido de los, en fin, los grandes hitos, ¿no? Los grandes hitos de Kodak, simplemente el George Eastman es el que de alguna manera revoluciona el mercado porque él, por una parte, patenta e inventa lo que es ya las películas en seco, las películas que podían ser manejadas sobre gelatina y en seco. Por otra parte, luego él, con una visión absolutamente... madre mía, perdonad, que es que el ratón este de cuando me juego a las pájaras. Con una visión absolutamente anticipativa, lo que decide es que esto tiene que llegar al gran público, que debe salir del contexto de profesionales con su capa oscura, con su historia, y entonces empieza a fabricar tanto cámaras, como son las Brownie famosas de Kodak, como empieza a fabricar ya películas en que se pueden cargar y descargar en el día, a la luz del día, y bueno, va teniendo un camino absolutamente pionero, ¿no? En 1928 fabrica las primeras, llamaban motocámaras en la época, como las primeras camaritas de películas para lo que es el usuario aficionado, en color. En el 35 ya arranca con lo que son las películas en color de forma ya profesional y extendida, y va teniendo todo un camino de éxitos. En el 63, por ejemplo, innova con un concepto que son las cámaras, no sé si las habéis llegado a ver, que no hay que meter el carrete con la película, sino que es una especie de cartucho donde la película está dentro y además el cartucho se puede sacar y meter a luz del día. No hay problema, o sea, no hay posibilidad de que se vele la película, ¿no? Lo fue en el 63 con la Stamatic. Y bueno, pues va avanzando en todo este terreno. Como veis aquí arriba tenéis el pico de venta de películas, el pico de empleo, llega a tener 140.000 empleados en el 88. Su pico de ventas es en el 2001-2002, el pico de venta de películas, pero le va viniendo ya todo lo que es el mundo digital y al final acaba siendo expulsado del mercado, por supuesto en el mercado de películas que prácticamente desaparece, en el mercado de cámaras donde también desaparece porque no llega a entender que es un mercado ya con otra filosofía de coste, de precios y demás, y la paradoja de todo este asunto que reflejamos en el artículo es que en el año 75 ellos tenían ya una cámara digital. Fijaros, cuando digo el 75, hasta cuando realmente es en el año 2000 básicamente, donde ya la cámara digital empieza a dar fuerte, tienen 25 años de margen para poder haber establecido una estrategia digital. Sin embargo, bueno, pues una serie de causas que trataremos de ver hoy, pues aquello no ocurre. Y bueno, pues simplemente en el 2012 bancarrota y acaban nada, en un terreno marginal fabricando otras cosas que no eran su terreno tradicional.
Bueno, este es un poco el refresco, que no sé si coincide mucho o poco con los artículos para quienes lo hayáis leído, pero yo creo que más o menos estamos todos en la misma sintonía, ¿no? Entonces empezamos un poquito lo que es la sesión de hoy. Sabéis que a nosotros nos gusta jugar mucho con este tipo de sondeos y, por cierto, tenéis ese codiguito QR que veis. Vamos a ver, un segundín. Ya lo he puesto en el chat, Pedro. ¿Lo tienes con todo el enlace Sí. para que se llegue directamente? En el chat, sí. Perfecto. Vale, pues o bien por el QR, o bien tecleando esta dirección, webclub.com mgp2, un poquito complicado, emergentes, encuentro periódico 02, o bien con ese link que os ha puesto, aquí os planteamos una pregunta que vamos a abrir ya, que en realidad es la misma pregunta que ponemos en el cuestionario para obligaros a que contestéis, con gusto, ¿no? Así que tenéis, si queréis, un par de minutitos para poner lo que os apetezca. Os comentamos que podéis dar también like. Si veis alguna respuesta, alguna cosa que os parece que es interesante y os sentís con ello confiados, pues también podéis ponerlo. Pedro, Sí, me dice que el MGP02 no existe. pero ¿cómo lo has hecho? He dado el link que he puesto en todos. ¿Los demás habéis entrado? Dice lo mismo, Pedro? Ah, vale, que lo he escrito yo mal. Es EMGE. P. Vale. Vale. Yo Bueno, podía entrar sin ningún problema. Juan, estas cosas acaban conmigo. Ya lo sé, pero... Yo entro sin problema. Pedro. Ahí está, ahora sí que se puede entrar. Hay tiempo de 1 minuto, Pedro, solamente. No, lo extendemos más si hace falta, no pasa nada. Vale. Simplemente... Todavía también dice que le pasa lo mismo, era porque estaba mal escrito el link, ¿no? He Juan? vuelto a escribir el link en Correcto, el chat, ¿eh? me faltaba la E, que la había escrito mal. Perdona a todos. Vale. Yo con el link no puedo entrar. ¿Puedes poner el QR, Pedro, que yo no puedo entrar con el link? Pongo el cuadro. Un segundito. Un segundito. TikTok, estoy aquí. QR Venus. Venga. Yo tampoco, no me deja. MGP. Es un No, 0. Es que está mal el link. He vuelto a poner en el chat el Pedro, link. dentro. No lo has vuelto a poner en el chat, Pedro. No ¿eh? lo has puesto en el chat. Sí, lo he puesto en el chat. Que no. No. Está solamente el tuyo, Juan. Un segundito. Vale, no, es que pues se yo lo envía a había Juan. visto. Perdón. Es que estaba a Juan directamente. Vale, por eso, que lo había visto. Vale, para todos. Abro de nuevo el proceso. Un par de minutitos. Pedro, una pregunta. Sí. Sí, solamente, imagino que no lo he visto pasar, pero el texto ¿lo has enviado por correo electrónico o...? ¿El texto de la pregunta? Sí. Perdón, el enlace. El enlace lo tienes en el chat del propio Zoom. No. Digo, artículo. eso he contestado, me va bien porque he tomado el código QR. No, decía para las próximas veces, es que no he visto pasar los textos que... Anda, pues ahí entonces sí que... ¿Estabas inscrita? Pregunta. ¿Perdón? ¿Te habías inscrito en el encuentro? Me he escrito esta mañana. Ah, amigo, pues entonces puede ser. Te lo envío después. Ahora no te va a dar tiempo, pero te lo No te envío preocupes. después. Entonces la próxima vez Sí. me escribiré con más antelación. Vale. Sí, bueno, estamos experimentando. Vale. Entonces, Pedro, está cerrado el Google Glass, ¿eh? No. No, quedan 26 segundos Quedan todavía. 17 segundos, 16. Es A más, mí no me deja enviarlo, ¿eh? Incluso Ahora.
¿Queréis un poquito más de tiempo? Otro minutito más, si queréis añadir cosas. ¿Lo veis en pantalla las respuestas y demás? No, eso no lo vemos en pantalla, Pedro. Yo ampliando pantallas sí lo vale, veo. ahora sí. Se ve muy chiquitín. Sí, se ve pequeñito. Vamos a ver si puedo. Bueno, amplía con los dedos. Bueno, con los dedos, yo con el teléfono. No, es que fíjate, es que no lo. Porque amplío el navegador y si veis el texto de la pregunta sí que se amplía, pero Sí. las respuestas no. No está esto muy bien diseñado. ¿Sabéis lo que pasa? Que es una resolución bastante grande de pantalla. Pues por lo que- Vemos más cosas en tu pantalla. Si pones esto como pantalla completa, igual lo vemos mejor. ¿Qué más cosas veis? ¿No estáis viendo todo el...? Sí, vemos tu barra de abajo, vemos un espacio a la derecha que no es la presentación. Sí, pero- Lo veo bien. Sí, se ve. Se puede añadir un poquito más, pero vamos, no creas que va a cambiar mucho. Lo que sí que puedo hacer es ahora, cuando terminemos, hago una captura y lo dejo en la pantalla. Bueno, yo con el teléfono tengo más limitaciones, pero lo puedo, desplazo pantalla con los dedos y amplío y voy viéndolo perfectamente. Vale. ¿Os parece, Juan, tú ya has ido un poco tomando el pulso de esto? Bueno, yo iba más o menos a comentarle en voz alta las cosas que estaba viendo. ¿Y tú lo ves, Juan, o no lo ves bien? Sí, yo lo veo, yo lo puedo leer, porque yo he hecho un zoom ahí con los dedos. Vale. ¿A alguien le queda algo por decir? Tiene 12 segundos y si no tendrá que fallar, ¿no? Tendrá que no teclear para siempre. Pues Juan, todo tuyo. Te paso a ti el testigo. Vale, pues de las cosas así y por votos, o sea, por votos, por corazoncitos, se ve el tema de imposición de la jerarquía sin sentido, que es como la que más ha coincidido la gente. Después hay uno que dice la prepotencia de la no escucha, que luego además yo he visto por ahí hay varias, otra pone solamente no escucha, hay otra que pone ordeno y mando, las voces cualificadas no se escuchan, es decir, hay mucho relacionado con la escucha y la jerarquía, pues hay otra, solo se hace caso a la jerarquía. Luego está la siguiente, como dice, el ejercicio del poder desde el ego. De estas también hay varias en esa línea, como otra dice, siempre gana el ego. Vamos a ver qué más hay por ahí. Arrogancia e incapacidad de escucha en el plano personal, ordeno y mando, que no todo el mundo tiene la misma credibilidad. O sea, más o menos se ve la cuestión que está enfocada, pues bien esa falta de escucha, bien esa imposición de la jerarquía, pues tal cual, esa estructura, y por otro lado, pues todo el tema relacionado con el ego, la falta de visión, la arrogancia y bueno, no salirse, digamos, de lo que es la propia estructura. Que la verdad es que es curioso, pero fíjate que con esta síntesis coincide bastante, Pedro, con lo que es la... Si quieres, vemos la síntesis del cuestionario y luego abrimos un pequeño espacio de preguntas, ¿te parece? Sí. Está muy bien ver cómo más o menos confluimos todos. Esto es lo que habéis comentado en el cuestionario. Efectivamente. Entonces, en el cuestionario, perdón, igual que en lo que acabo de leer ahora mismo, sobre todo donde se ha puesto ese foco ha sido en esa jerarquía o esa estructura jerárquica. Y entonces ha salido también la palabra, la del tema del poder, y sobre todo el enfoque relacionado con el tema del líder. Digamos, un tema a nivel egocéntrico, de soberbia, y en el caso de las reflexiones salía de no perder ese prestigio. Junto con eso, digamos, esa prioridad también es el foco en lo que es el funcionamiento interno, es decir, en mantener la estructura, en mantener la cultura. Y bueno, pues una de las frases que salían es: a usted no le pagamos para que piense, que esa es una frase que todos en algún momento hemos escuchado y digamos que es pues de este tipo de organizaciones en las cuales pues no tienes que salir del rol que tengas. También ha salido relacionada con esta parte, y ya digamos es como esos límites que te obligan a que no te puedas salir de lo que es tu posición o tu rol, es ese tema de control y miedo.
Entonces, de hecho, en el propio artículo salían varias veces el hecho de simplemente el salirte fuera y no cumplir las órdenes, incluso aunque tuvieras buen éxito, pues que hubiera una reprimenda. Eso la parte de la jerarquía. Y luego hay varios puntos que también están muy conectados con la jerarquía, que era igual que os decía anteriormente, salía el tema de la falta de comunicación, pues ha vuelto a salir. Es decir, de nuevo relacionado con ese tema del ego del líder. Luego hay una cuestión, y es en esa misma línea con los roles, es que solamente hay una parte de ejecución. Es decir, no hay nada de reflexión, no hay nada de realmente, oye, ¿cuál es el objetivo detrás de este y si eso va cambiando o no? Y esa planificación, pues bueno, pues viene con cuentagotas y de quien tenga que venir. Luego, unos 2 o 3 casos que se salen fuera, digamos, de esta estructura de este caso, que es interesante, es, por un lado, que se dice que el resultado del caso como consecuencia lógica es propio de esta estructura jerarquizada y, de hecho, digamos que esto se refrenda porque a continuación existen como numerosos ejemplos. Se hablaba de guerras mundiales, se hablaba de Chernóbil y como el caso reciente que hemos tenido ahora con el tema de Afganistán. Y ya por último se hacía mención al tema de organización, que era pues, el otro documento que complementaba el caso, que era el de la presentación de los tipos de organización según la LUX, que hablaba como que este tipo de organización era de tipo ámbar. Ese es un poco el resumen, que se ve que más o menos, bueno, es alucinante, ha coincidido toda esa primera parte de la jerarquía, la falta de comunicación, esa arrogancia, y la parte esa añadida, digamos, está relacionada pues, con esas consecuencias que se van a volver a repetir y ya con cosas concretas de cada ejecución, planificación, etc. Vale. Abrimos un poquito de turno de cualquier expresión, opinión, reflexión. 5 minutitos, una cosita muy rápida porque no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué os parece? Carmen, ¿manejas tú un poquito este espacio? Sí, un poco retomando la última mención que hacía Juan, os pasamos también, y si a quienes nos ha llegado un documento donde hay una secuencia de esa evolución de las organizaciones en función del contexto desde la visión de la LUX, que no sé si conocéis. Os remitimos al libro Reinventar las organizaciones, y ahí habla de esto que estamos intentando tratar hoy, ¿no? De contextualizar la evolución de las organizaciones en función del contexto y del nivel de conciencia de las personas que las componen y en este caso también que las dirigen, ¿no? Alguien hacía referencia por ahí a que esta organización, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, podría ser un ejemplo de una organización ámbar. Os remito, como digo, a que echéis un vistazo a qué se considera una organización ámbar. Y desde aquí sí que abriríamos un poco el turno de la conversación con respecto a este caso relacionado con esto, ¿no? ¿Qué nos dice esto en cuanto a este contexto o esta contextualización de esta organización en cuanto a eso, a esa posibilidad de evolucionar, ¿no? Esa posibilidad de que más allá de una visión jerárquica esto pudiese ser de otra manera? Es decir, abramos la conversación vinculada a lo que acabamos de desprender entre todos y también enfocándola a cómo esto lo podríamos hilar con ese contexto que nos implica una evolución de las organizaciones. No sé si alguien así de entrada podría o querría hacer algún tipo de comentario al respecto. ¿Queréis comentar alguna cosa respecto a esto que acabamos de ver? Solo se me ocurre, perdón, algo que ahora me ha parecido, y es que parece que las no consecuencias o el que no haya consecuencias en muchas actuaciones facilita que se repitan. Y en las estructuras, el ejemplo de los casos militares, hay muchos tienen graves consecuencias, pero parece que eso no le afecta a nadie. Y no quiero recordar casos muy recientes, por ejemplo. Creo que eso es grave a todos los niveles. José, no solamente le afecta, sino que le pusieron una medalla al mérito al almirante. Por este caso, por la recuperación de la bomba. Sí, claro. Hay casos muy recientes y aquí muy cercanos incluso, que en fin, prefiero no recordarlos, ¿no? Pero nadie recuerda, es decir, no pasan factura. Claro, la vida es de peaje, pero parece que ese peaje lo pagan otros. Y eso creo que es muy grave en todas las decisiones. Okay. Gracias, José. Cristina, tenías la mano levantada. Sí. No se te escucha.
Voy. Sí, en relación a lo que tú señalas, Carmen, ¿no? Que bueno, no es que se supone, sabemos que todos estos modelos que él propone, que el autor propone, coexisten, pero pensar a lo mejor que las Fuerzas Armadas, no solamente de Estados Unidos, cualquier país, ¿no? Puedan evolucionar hacia otra mirada, es como difícil, ¿no? Porque digamos que allí todo se basa en el miedo o la sanción, ¿no? O sea, el temor a ser sancionado, vamos a decirlo así, por no respetar una jerarquía. Y hay como unas estructuras afianzadas en el pasado, porque así ha sido siempre en la tradición, que cambiarlas, vamos a ver, es como difícil, ¿no? Ahí la respuesta de los miembros pues, de estas fuerzas es obedecer, no reflexionar, no pensar justamente, ¿no? Entonces, no sé, hay otras que pueden evolucionar más, pero en este caso es como difícil, ¿no? O sea, y te lleva a la reflexión. El argumento siempre es que tiene que ser así porque a la hora de una guerra no se puede estar reflexionando, hay que actuar, que no sé qué tal, pero siempre está la estrategia y la estrategia pareciera que queda en manos muy arriba y como que no se comparte, ¿vale? Ok, muchas gracias, Cristina. ¿Flavia? Buenas tardes para todos, un placer estar con ustedes hoy. Bueno, me sumo un poco a lo que dice Cristina, pero en la parte de organizaciones, porque esto que decía ella del miedo, ¿no? Todavía en organizaciones, por lo menos acá en Uruguay pasa mucho, que es el miedo a la sanción. El colaborador no hace determinadas cosas por miedo a la sanción, y todo lo que hace, lo hace pensando en justamente escapar de sanciones si no hace lo que ya está predispuesto. Entonces, creo que dentro de las organizaciones todavía falta muchísimo para dar esa libertad, o sea, libertad positiva, ¿verdad? Para que las personas tengan esa posibilidad de poder plantear innovación y plantear otras formas de hacer las cosas dentro de la organización sin pensar en una pena. Así que bueno, lo quería enlazar un poquito con lo que dijo Cristina, y es un poco mi visión. Buenas tardes. ¿Alguna cosita más que queráis comentar al respecto? Juan tiene la mano levantada. Juan. Ay, Maravillas. Ah, no, Maravillas. Vale, gracias, Maravillas. Yo soy rápido porque Maravillas he visto que acaba de levantar. En línea con lo que estaba diciendo Flavia, mucho, por lo menos yo creo que está relacionado, porque muchas veces los líderes, la gente que busca para su equipo, lo que busca sean gregarios y gente, digamos, que sean sus subordinados y no gente con la cual pueda, digamos, crecer. Ok. Muchas gracias, Juan. ¿Maravillas? Bueno, dos cosas diferentes. Una, en relación al ejercicio que hemos hecho, a mí esto de lo que me ha traído a la cabeza es la importancia que tiene el relato, cómo se cuenten las cosas, cómo se da la información, qué fuentes, desde qué perspectiva y cómo cambia todo tanto según nos lo cuenten, ¿no? Eso me salía por un lado. Y por otro lado, por dar un poco otra visión un poco diferente que me cuestiono, no he llegado a poderlo ver, pero cuando vi el artículo mencionaba esto una de las empresas, Morningstar, que es una empresa que produce tomate, ¿no? Entonces me planteaba yo en empresas de este tipo, de empresas productivas, en las que lógicamente tiene que haber una serie de procesos que los han pensado unas determinadas personas que dominan esa materia, y otras personas que tienen que aplicar esto, y que lógicamente habrá determinados aspectos en los que puedan aportar mejoras, ¿no? Pero en general hay una estructura y unas tareas asignadas que para poder ser operativos entiendo que tienen que estar definidas y claras, ¿no? Y tengo curiosidad por ver cómo funciona en esta empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen para estar en esta lista de TIL, ¿no? De TEAL, o no sé cómo se pronuncia esto, si TEAL o TIL. Entonces, bueno, pues era esa idea. Pues muchas gracias, Maravilla. ¿Pedro? Sí, yo quería, un poco a lo que comenta Maravillas,
una visión rápida. Esto es para meterse en tomate y, en fin, lo que estamos haciendo es sobrevolar un poco por las cosas, ¿no? Pero fíjate que un poco en lo que sería un procesos como muy estructurados, muy industriales y demás, un ejemplo maravilloso es Toyota. Entonces, Toyota, que es multiplicado por 50.000 Morningstar, y que básicamente es una cadena de producción de automóviles, por llamarlo así, en la forma tradicional, fijaros que tienen todo un sistema de delegación de autoridad a toda la plantilla, de manera que cualquier empleado de una cadena de producción, un empleado normal y corriente, puede parar la cadena de producción. Ese parar la cadena de producción implica algo así como $1 millón a la hora o al minuto, no sé qué, es una cifra de esas exuberantes. ¿Por qué? Porque realmente sí que hay una serie de procesos preestablecidos, pero son aquellos que ejecutan la tarea en sí, son los soberanos en cómo se debe hacer esa tarea, y son los que están constantemente perfeccionándola y cambiándola. Y Morningstar es una cosa parecida. Es decir, aunque haya una serie de tramos preestablecidos, pero ya dentro del tramo, los que ejecutan toda esa tarea son soberanos a la hora de evolucionarla, afinarla, mejorarla, cambiarla. Ahí va un poco en ese tono. Gracias, Pedro. Retomando lo que dice Pedro, ahí nos vamos ya a una metodología o a una visión de autogobernanza, ¿no? De cómo podemos tomar las decisiones pues vinculadas con lo que hemos estado planteando en estos días y lo que vamos a seguir afianzando, y un poco ese aspecto fundamental, ¿no? De que quien realiza la acción o quien realiza la tarea es quien tiene la competencia de tomar o no las decisiones, ¿no? Porque es lo que tiene sentido. Muchas veces se toman decisiones desde fuera cuando realmente no hay una conciencia plena de todo lo que es el proceso. No sé si alguien quería comentar alguna cosita más o paso a... Ah, perdón, Mary, que no te vi, ¿sí? Sí, es que me hago un lío. Levanto una mano que no es, entonces se va sola. Ahora ya me he enterado. Bueno, nada, he escuchado varias voces relacionadas con tema empresa, que es un campo que yo conozco menos. Yo conozco más las organizaciones de color verde, ¿no? De distinto tipo de color verde. Y claro, para mí la ventaja que tiene el ejército es que la jerarquía es clara, está declarada, es transparente, ¿no? Entonces ya quien se mete sabe dónde se mete. Pero la dificultad que veo en la mayor parte de las que yo he ido conociendo es que una cosa es el discurso verde y otra cosa es la jerarquía interna que tenemos metida dentro y desde la cual actuamos muchas veces sin conciencia respecto a los líderes y también como líderes. Es decir, tenemos todavía muy metida dentro, me incluyo porque yo, para mí esto es un trabajo personal del copón. Tenemos muy metido el tema de los valores absolutos, ¿no? Entonces, la verdad absoluta, totalmente cierto, totalmente falso, la bondad, totalmente correcto, totalmente incorrecto, ¿no? Lo tenemos muy metido y a veces no está en el discurso, a veces está en las reacciones no verbales, ¿no? La incomodidad que nos produce algo que no resuena con lo que yo creo, con lo que yo tal. Y entonces, para mí, ahí hay como una dificultad insuficientemente visibilizada, ¿no? Que no es tan fácil de trabajar. Y bueno, lo quería traer aquí simplemente. Sí. Hacemos referencia entonces también con lo que dice Mary, a esos marcos mentales en los que estamos instaurados, nuestra manera de ver el mundo, que eso realmente está condicionando la manera también en la que lo conceptualizamos y lo definimos, ¿sí? No sé si esto lo podemos dejar aquí para pasar al siguiente y lo retomamos luego para hacer el contraste de los dos, ¿sí? Pedro, si quieres, perfecto. Entonces nos cuentas un poquito del segundo. Bueno, el segundo ya os conté el tema de Kodak y... Perdón, tenemos a Laura con la mano levantada. Perdón. Laura, Laura. Gracias, Pepa. Una cosita muy chiquita y enlazando con lo que dijo Mary con respecto a estos marcos mentales, yo lo asociaría más con la forma como nos podemos relacionar con el poder. Porque tanto a nivel, si estás como colaborador o estás en la figura del líder,
te marca mucho la forma como tú te relacionas con el poder y eso puede muchas veces generar conflicto. Simplemente eso es lo que quería compartir. Mil gracias. Ok, pues entonces, ¿os parece? Pasamos simplemente hemos hablado antes del tema de Kodak, por cambiar el plano. Del plano ya le hemos hecho un traje bonito a la sexta flota y ahora vamos a hacerle un traje bonito a Kodak, para que haya un poquito para todos. Entonces, si tenéis la misma, o sea, si estáis con el mismo enlace de antes, tenéis abierta ya una pregunta parecida respecto a Kodak. Si voy a poner también en pantalla, voy a compartir el QR por si alguno lo habéis perdido. Compartir pantalla. Vale. ¿Alguna dificultad para acceder al cuestionario? Pedro, cuando puedas ves poniendo las respuestas, por favor. Voy. Vale, por lo que voy viendo, según seguís rellenando, está saliendo por un lado el tema relacionado con la visión. Sale por un lado dicho así como falta de visión y en la otra lo que se comenta es que se está mirando al mercado y no las necesidades de las personas. ¿Alguien necesita un poquito más de tiempo o ya con esto hemos recogido suficiente? Se vuelve a ver el tema de que no se escuchan las necesidades del cliente y del entorno, en otras dos más, que solamente se piensa en su modelo de negocio, es decir, por decirlo de alguna manera, solamente se escucha a sí mismo todo esto que estamos viendo. No supo aprovechar las oportunidades de innovación. De nuevo el tema, volvemos a la parte de solamente mirarse ellos mismos, la certeza de que son los mejores de su mercado. Aquí ya hay algunas reflexiones ya más profundas de cara, digamos, un poco la capacidad de evolucionar, es decir, hay un determinado límite, por decirlo de alguna manera, para poder dar ese salto. También algo relacionado con la mayor velocidad de los cambios. Tema de que no supo reaccionar a los cambios ante las nuevas necesidades. Vale, es decir, básicamente las partes así, solo pensó en su modelo de negocio, es decir, hay una parte que se ve que solamente es mirada interna a uno mismo, como está en su zona de confort, por decirlo de alguna manera, y la otra relacionada con esa respecto al cambio. De nuevo, Pedro, si quieres vamos a las reflexiones del anterior que ya se hicieron anteriormente y van mucho también en la línea de lo que acabamos de comentar. Es decir, ahí hay 4 puntos a destacar. El primero está en esa misma línea que hemos comentado anteriormente, de que el foco está puesto en la competencia, es decir, no en lo que necesita la gente. Y luego, evidentemente, digamos, como que tardó en reaccionar tanto con respecto a la competencia y sobre todo luego respecto a las necesidades de la gente. Un poco ahí la frase y con ese tema del foco es pues que estar mirándote siempre el ombligo de esos árboles, pues no te dejan ver el bosque. La otra parte que también ha salido estaba relacionada, digamos, como
por decirlo de alguna manera, esa situación que ellos tenían, pues con su ego, su mentalidad, su visión cerrada, que al final, pues como grande y su posición en el mercado, pues digamos que no les permitía pues ampliar esa visión. Está relacionada la una con la otra y se ve que una está retroalimentando a la otra. Luego se ve que las dos últimas están conectadas con la parte relacionada con el cambio, con esa dificultad del cambio. Pero hay aquí una reflexión que está muy bien y lo decía, dice, a modo de descargo, decir que el modelo se enfrentó a un auténtico cambio de paradigma. Y es cierto, el tema de lo digital versus lo analógico. Y igual que hemos dicho anteriormente, en estos casos se siguen reproduciendo. De hecho, aquí... De hecho, la persona que lo ha compartido pues ha hecho referencia a varios casos. Y luego, otra relacionada con esto mismo, con, digamos, esa dificultad del cambio, es el tema de la innovación, que necesitas un momento adecuado, porque al final necesitas que conforme, cuando tú vayas a innovar, el momento de aplicarlo es que la gente esté, digamos, receptiva a ello. Y como anteriormente lo ha dicho Pedro en la explicación, Kodak ya tenía esa tecnología respecto a la fotografía digital, pero la sociedad no lo demandó hasta 20 años después. Pues con esto abrimos también una pequeña ronda de conversación para descartar algo un poquito más del planteamiento de Kodak. No sé si alguien quiere abrir esta conversación. José Antonio. Sí, creo que el caso de Kodak es más comprensible porque lo del paradigma es real, es decir, esto le ha afectado a muchísimas empresas. Ahí sí que ha habido algo en lo que eran tan fáciles. Lo que sí que me parece un pecado importante, yo no sabía que efectivamente en el 75 ya habían experimentado con un proceso digital en cámaras digitales. Ahí sí creo que más información cuando llegó el momento, habían tenido información para poder entender lo que pasaba. De no ser así, pues eso ha cambiado tanto que enfrentarse a esto, pues como los cisnes negros famosos, cuando aparecen, pues te ha caído y ahí a lo mejor no eres tan culpable. Sí es cierto que cuando uno es muy grande, pues no sé, es posible, pero lo grave realmente es que ya tuvieron información en el 75 y ahí sí que no hicieron caso dentro de su propia empresa a eso, que luego pudieron ver venir, tenían pistas. En fin, solo eso. Muchas gracias, José. ¿Andrea? Sí, bueno, pues yo lo que comentabas, yo creo que es el miedo al cambio y creo que también pasa en el caso anterior. Al final, el acomodarte en lo que ya conoces, en lo que te funciona, en vivir un poco lo que es la zona de confort, te hace pues no ser valiente, no ir un paso adelante y al final es morir un poco pues sin la capacidad de arriesgar. Sí que tenían la oportunidad de haberlo hecho porque efectivamente lo descubrieron ellos, pero aquí también hay otro punto que es identificar a aquellas personas que son las impulsoras del cambio. Entonces se juntan dos cosas desde mi punto de vista, el miedo al cambio y tener esos roles muy identificados en la empresa que hagan que aunque un alto directivo no se dé cuenta porque está en otros temas más estratégicos y no está en el barro, por así decirlo, sí haya personas que estén en el día a día, esos mandos intermedios, que levanten la mano y digan, oye, vamos hacia aquí, vamos hacia allá, que lo justifiquen y a partir de ahí pues se pueda montar un plan estratégico. Muchas gracias, Andrea. Flavia. Bueno, me sumo a lo que dice Andrea, más o menos había pensado algo parecido, pero lo que dijo me pareció brillante en cuanto a identificar los talentos que permiten esa innovación dentro de la empresa y que lo puedan justamente llevar adelante, porque muchas veces pasa dentro de las organizaciones que hay personas que están pro cambio y sin embargo son aplacadas por las personas que quieren ejercer determinada autoridad y como no se les ocurre a ellos, por ejemplo, no lo llevan adelante. Uno de los miles de casos que hay, ¿verdad? Creo que en el caso de Kodak,
es una pena saber que ellos descubrieron esto y no pudieron llevarlo adelante, sobre todo con lo que se significa hoy en día el tema digital. Yo lo vivo día a día porque es a lo que me dedico, y veo cómo las empresas se empiezan a hundir por no querer hacer ese salto de cambio que, o sea, nos lleva a lo que fue la revolución industrial, ¿no? O sea, siempre hay algo que cambia y bueno, hay que adaptarse a ese cambio. En Uruguay estamos muy todavía resistentes y a veces se lucha contra el cambio. Por ponerles un ejemplo breve, y ya termino, en Uruguay recién hace año y poco llegaron las cajas automáticas en el supermercado. Al principio fue una debacle, ahora todo el mundo está adaptado. Entonces, esos cambios tenemos que poder generarlos de forma más rápida para que justamente pueda tomarse la oportunidad cuando llega el momento. Así que bueno, muchísimas gracias. Los tengo que dejar a las 15 horas hora Uruguay, o sea, en breve, porque tengo que seguir trabajando acá, pero bueno, feliz de estar con ustedes hoy. Gracias, Flavia. Muchísimas gracias. Yo no tengo mano, pero bueno. Maripaz, levantabas la mano también. Levantaba, Espera, sí. le damos el turno a Cristina, que la tenía levantada, y no sé si José estaba antes o después, pero bueno, ahora como pasamos a Maripaz y luego retomamos con José. Cristina. Con Cristina primero. ¿Cristina? Cristina Dabolio. Había entendido que primero era Maripaz. No, bueno, completamente de acuerdo en todo lo que se ha comentado, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo cuando leí ese artículo, es que digamos, el fundador de Kodak, el líder, sí era un visionario y a lo mejor sí tenía ese germen de una organización TIL o TEAL, como querramos llamarla, ¿no? Por cómo era su vida. Entonces, me lleva a la reflexión también la importancia de compartir visiones con los que están contigo, porque esto pareciera que el visionario era él, llevaba él la empresa, pero una vez que él, me imagino, dejó de estar, y entonces ya la empresa se adaptó al modelo, digamos, imperante en la época, ¿no? Más de los beneficios que esto me aporta. Entonces, ahí lo que veo es eso, que sí es verdad, puede haber un líder innovador, creativo, abierto, pero si esa no comparte esa visión, no la fomenta, no la forma, digamos, entre sus colaboradores, pues muere, tiene más influencia entonces lo que esté ocurriendo a nivel de la economía, a nivel social. Muchas gracias, Cristina. Retomamos con Maripaz, ¿sí? Vale, gracias. Mira, yo suscribo todo lo que han dicho Andrea y Cristina, porque estoy de acuerdo que esa transmisión de la visión, ese alineamiento de esos objetivos, no solo tiene que ser en el tema del líder, sino que tiene que hacerlo a toda la organización, ¿no? Es totalmente un cambio de cultura. Yo creo que el de Kodak podía ser visionario en su época, pero no tenían en esa empresa ese tipo de cultura al que yo creo que sí que se tienden las organizaciones. A mí antes me chirría un poquito cuando se ha dicho, no era el momento para ellos a lo mejor de la innovación. Cualquier empresa yo creo que tiene que estar preparada y cada día creo que evoluciona más. Bueno, pues es que se me ha llegado aquí un chat, pero no sé. Bueno, perdón. Bueno, pues que yo creo que cualquier empresa tiene que estar preparada en cualquier momento para, como se ha visto ahora en los entornos VUCA, para un tema un tema precisamente de innovar y un tema de esa impredecibilidad, de gestionar todo esto. Pienso que después del COVID en las empresas sí que está habiendo mucho más se está viendo de esa evolución a esa cultura, pero en el momento de Kodak pues todavía no estaba y podía ser el director muy visionario, pero realmente luego no fueron ágiles para ser proactivos y ver un poco lo que era la adaptación al cambio, ¿no? Sí es cierto que yo creo que es eso, que es todo un cambio de cultura, lo que decía Andrea, están los resistentes y hay que apoyarse en los que son partidarios de ese cambio y de promoverlo, y también lo que dice Cristina. Y yo creo eso, que no es que se pueda decir ni momento ni no, las empresas tienen que estar adaptadas y adecuadas siempre a un continuo cambio. Y eso va desde arriba hasta, pues eso, los líderes, mandos intermedios y todo el mundo. Perdón, enrollando. Muchas gracias, Maripaz.
José Antonio, que tenías también la mano levantada. Sí, en el caso de Kodak, creo que y en cualquier empresa, lo que es un factor de éxito también es un grave factor de riesgo. Es decir, lo que es morir de éxito. Si no hubieran sido los primeros con esa cuota de mercado, probablemente hubieran estado más atentos. Pero ser el primero, que es una gran ventaja, también supone el riesgo de morir de éxito. Creo que este es un factor importante en este caso. Gracias. Que se te escucha fatal, José. Ay, lo siento, con el teléfono. Gracias, José. Malena. Hola, ¿me oís? ¿Me oís bien? Ahora, un poquito mejor. A ver, sí. Malena. Perdón, yo creo que es el micrófono de Maripa. Ahora sí. ¿Malena? La quedó congelada. Sí. Oye, vamos un poquito justito de tiempos. Malena, tienes muy mala conexión, ¿eh? Bueno, si retoma ahora Malena, retomamos su palabra, pero si queréis pasamos a hacer un poquito el compendio de las dos situaciones, a ver un poco el contraste que nos lleva una cosa junto con la ¿Me otra. oís? A Vale. ver. ¿Me oís? ¿Me oís ahora? Vale, pero ¿me oís? Es que necesito esto. Es que se te escucha muy mal, Malena. Estás como congelada, Malena. No, Bueno, no quiero interrumpir más. Malena, te retomamos. Malena, No quiero haceros perder el tiempo si no me avisan. Se te oye muy mal. Vale, Pues Flavia, retomamos, Hasta luego y muchas gracias, Flavia. Vale, entonces, si os parece, como no nos sobra mucho tiempo, queríamos haceros una reflexión de también nuestro punto de vista acerca de estos dos temas, ¿no? A ver qué os parece. 2 o 3 características de cómo vemos nosotros estos dos casos, que no deja de ser un par de ejemplos de cosas que ocurren y han ocurrido, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla. Un segundito, que comparta pantalla. Dios mío, qué lío. Compartir pantalla y ampliamos. Vale, son 3 o 4 diapos para comentar un poco otras maneras que nosotros pensamos que también se puede ver, o algunas van a coincidir, pero otras no. Por una parte, si los que conocéis o los que habéis leído un poco todo el tema del TIL o los modelos ya estos un poco de organizaciones autogestionadas y con plenitud, un poco en esa línea, hay un acuerdo general en que se focalizan como en 3 grandes pilares: el propósito, la estructura, los procesos y las personas, y sobre ellos hay diferentes tipos de evolución, ¿no? Entonces, si lo miramos bajo este prisma, Dios mío, si lo miramos bajo este prisma del propósito, la estructura y las personas, poniendo un poco y un poco en el sentido de, como veis, la K de Kodak y la N de la Navy, de la sexta flota, cosas que vemos. Por ejemplo, Kodak se salta su propósito fundacional. Es decir, si recordáis en el artículo, el propósito fundamental de Eastman, del fundador, era divulgar absolutamente, o sea, poner al alcance de cualquiera la fotografía. Y entonces resulta que cuando llega la fotografía digital, que básicamente es eso, poner al alcance de todo el mundo la fotografía, realmente Kodak decide no ver ese terreno. Ahora veremos que desde el punto de vista sistémico tiene un sentido. En ambos casos, tanto Kodak como la Marina están ajenos al entorno. El entorno que tienen, o sea, Kodak, por ejemplo, podrá haber descubierto la fotografía digital, pero no miran eso. Es que son 25 años, que no son 2 ni 3, que son 25 años de que ellos tienen la fórmula Coca-Cola hasta que ya el mercado inunda de fotografía digital. Y en esos 25 años son incapaces de hacer una estrategia. En el caso de la Navy, lo mismo. Su entorno son ellos mismos. Lo que hay alrededor no lo escuchan. ¿Para qué van a escuchar, no? En la cuestión, si queréis, de estructura y procesos, pues ya lo hemos visto. Un poco la jerarquía por encima de los argumentos. En el caso de la Marina, la
que la realidad no me moleste para la idea que yo tengo en la cabeza, ¿no? En ambos dos casos creemos que no han entendido ni Kodak ni la Marina, o sea, no han tenido ni pensamiento sistémico de ver la globalidad, ni han entendido la complejidad. Es decir, venían de mundos bastante lineales, venían de mundos bastante de entornos simples y complicados, pero la complejidad no les había llegado. Es un poquito como causa, efecto, y juegan con ese contexto. Y resulta que en un marco de complejidad de pensamiento sistémico ya no funciona así esto. Tienes que salir de nivel del sistema de otra forma. No lo hicieron, no lo vieron, ¿no? En el caso de la Marina creo que es un caso perfecto de no inteligencia colaborativa. Es decir, tienen toda la inteligencia a su alrededor y se niegan a verla y se niegan a conectarla, ¿no? Y luego, aunque sea sobre personas, realmente afecta a toda la estructura, hay una cuestión de marcos mentales. Yo disiento un poco cuando de alguna manera decíais que la cúpula de arriba o que los directivos de arriba, en el caso de Kodak, por ejemplo, podían no estar al tanto. Es que la función de un directivo es estar viendo el mercado, viendo el contexto, viendo el ecosistema. Si no lo ve él, ¿quién no lo va a ver, ¿no? Y lo mismo pasa un poco en el tema de la Marina. El tema de los egos también es súper señalado. Y en el caso de Kodak también hay preservación de estatus. Y vamos un poco al punto siguiente de dos o tres cosas que nos parecen señalables. Por una parte son los modelos mentales. Fijaros un poco aquí, si vamos, en el caso de la Marina, hay como dos o tres, lo hemos hecho en cuadrantes, ¿no? Hay un primer modelo mental que es el mundo avanzado, el mundo atrasado. Nuestro amigo Paco, el de la bomba, está en el mundo atrasado, punto, no se le escucha, o sea, no existe. Ese señor no tiene opinión válida. Y luego hay otra estratificación, en lo militar y lo civil. Y entonces, a este señor, que es el que más sabe de él, que no sé qué, el que está en medio de la jugada, no se le hace tampoco ni caso. Durante meses dice que habría que ir a ver dónde, porque él está convencido también que este hombre ha visto caer la bomba. Y solamente gracias a un fallo del sistema, es decir, que aquí hay un señor que escucha, y no era su función, y este señor que desobedece, se resuelve el sistema. Fijaros un poco la importancia que posiblemente pasarían por las cabezas de estas personas, donde este señor, su marco mental es yo mando, punto. El de este señor abre ese marco mental de cadena de mando y dice voy a escuchar, y se abre un poquito hacia afuera. Este señor decide desobedecer, punto, y a su manera se salta a lo que es las normas y las reglas. Y entiendo que este señor del mundo atrasado está atónito, porque no creo que llegara a entender que diciendo, mirar, ha caído aquí, la he visto yo aquí delante, no le hicieran ni puñetero caso durante 3 meses. Se supongo que estaría atónito, diciendo, estos marcianos vienen de otra galaxia. Tema de marcos mentales. Luego, el tema del marco del modelo de negocio, por decirlo de alguna forma. Fijaros que el modelo de negocio, no solamente de Kodak, sino de la gran cantidad de compañías, Kodak era la líder, pero estaba Fuji, estaba AFA, en fin, había 4, 5, 6 compañías allí que tenían este modelo de negocio. Fabricamos productos, películas, fabricamos cámaras y hacemos servicios de revelado de impresión. Nuestro negocio fundamental está en esta parte de productos y servicios, es donde tenemos los ingresos, y en la parte de productos es una commodity que nosotros hacemos para que crezca el mercado, ¿vale? Y eso funcionó muy bien durante todo el siglo XIX, digo, el siglo XX, perdón. ¿Qué pasa? Empieza a aparecer la disrupción digital y no es un tema de un año para otro, es un tema de 2 décadas, que durante 2 décadas no son conscientes de que está cambiando el modelo de negocio. Es decir, que de alguna forma hemos pasado donde ya lo que es el consumible, los toners de las impresoras desaparecen, el consumible de las películas desaparece. ¿Qué es lo que le ocurre a esta gente? Que son incapaces de darse cuenta que una parte de su sistema ha muerto. No quieren verlo porque su negocio está ahí. Y prefieren hundir toda la compañía antes que hundir un nicho de negocio que les hace estar muy cómodos. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna forma tampoco ven que en la parte de productos y servicios empieza a haber ya no solamente cámaras fotográficas, empieza a haber ya una especialización, una masificación, todo un montón de historias que se está produciendo en 20 años, que no es de un día para otro, que durante 20 años esto se produce. Hay otros de sus competidores, por ejemplo Fuji y AFA. A todos ellos les desaparece el chollo, es decir, a cualquiera de los que estaban aquí en el modelo de izquierda, este nicho de productos y de servicios como un inmenso negocio desaparece porque desaparece con lo digital. Pero sin embargo, en el caso, por ejemplo, de AFA y de Fuji, lo ven a tiempo y se rediseñan, se reconvierten. Ya han perdido ese negocio, pero encuentran otros, hacen nuevos nichos. Y hoy día siguen existiendo y siguen trabajando en impresión industrial, en cosmética, en temas de salud. O sea, que realmente son capaces de verlo. Esta gente lo vieron. O sea, en el fondo, la gente de Fuji hay una declaración que tienen que es estamos en auténtica catástrofe y tenemos que actuar ante ella. Son conscientes de que se les hunde todo su contexto de lo analógico.
Ese es otro aspecto. Y, por ejemplo, fijaros lo que sería Kodak si hubiera sido promotora de los YouTube, los Instagram, lo que podría haber hecho Kodak con todos los recursos del mundo, con toda la potencia del mundo, con toda la imagen de marca, con todo, de todo, de todo. Podría haberse cambiado de nicho y venirse aquí y haber mantenido su imperio de otra manera, pero mantenido su imperio. No fueron capaces, estaban muy cómodos en su nichito. Y luego, por último, y para nosotros este ya es un planteamiento desde el punto de vista sistémico, y que podría ser pues muy bien lo que le pasó, por ejemplo, a Kodak. O sea, Kodak no entendió que en toda evolución sistémica, entre lo viejo y lo nuevo, siempre hay una tensión entre lo viejo y lo nuevo. Entonces, el terreno donde se mueve el mundo es en esta zona intermedia, entre lo viejo y lo nuevo. Aquí se está moviendo. Si te agarras y te quedas solamente con lo viejo, te quedas fuera, que es lo que le pasó a Kodak, que fue incapaz de soltar las películas, por decirlo de alguna forma. Que era lo que tenía que haber hecho. Oye, se ha acabado, hemos vivido muy bien, hemos ganado muchísimo dinero, pero este nicho de mercado desaparece, porque desaparece, punto. No fueron capaces en ese sentido de abandonar este aspecto, ¿no? Si os fijáis, en realidad, esto es, si queréis, es tan simple, este es un modelo muy simple de que entre lo viejo y lo nuevo tienes que tener como cuatro aspectos. El reevaluar lo que de lo viejo debes mantener, lo que no debe perderse, el ver de lo viejo lo que debes abandonar, lo que tienes que soltar ya, si estás en una posición de dominancia de lo viejo, y luego si estás en una posición de dominancia de lo nuevo, tienes que ser inteligente para saber lo que se debe añadir, pero lo que también debes coger de lo viejo. Y también debe ser, en un momento dado, muchas veces se hacen un montón de inversiones y un montón de historias y cosas que no tienen ningún sentido. Pues inventar un poco, inventar estos modelos, ¿no? Entonces, básicamente, la posición que planteamos, como, si queréis, como conjunto de estos casos es la necesidad de que sí, hay que innovar, pero hay que innovar de una manera graduada y progresiva, intentando encajar lo viejo y lo nuevo. Y esto, que en el fondo es pensamiento sistémico puro y duro, es lo que ninguna de estas dos organizaciones ni se acercaron a ello. Ese es como una especie de causa fatal de cómo terminaron, Y si queréis, podemos abrir otra vez. Teníamos una última pregunta, ¿qué os parece para abrir conversación? ¿Os parece, Carmen y Juan, que abrimos a la última pregunta? Sí, tenemos la parte, efectivamente, la parte relacionada con la colaboración y la inteligencia colaborativa. Pues voy a ello. Voy a ellos y luego te llegará un segundito. Que lo teníamos por aquí. Aquí, no, aquí. Ahí. Sí. La pongo en grande y lo comentáis y lo vamos a quitar. Juan y Carmen, todo vuestro. Si nos damos cuenta en el planteamiento de estos dos casos que hemos expuesto en el día de hoy, hay pues una serie de ingredientes que hemos ido un poco desgranando entre todos, ¿no? Hemos hablado de jerarquía, de poder, de no escucha, de posicionarnos en un lugar en el que no tenemos en cuenta a los otros. Un poquito todos estos modelos y un poco la evolución, ¿no?, que ha tenido el contexto ha llevado a que pues, hayamos llegado con estos dos modelos que planteamos en el día de hoy a una situación como de cierto fracaso, ¿no?, entre comillas. Es decir, nosotros planteamos dentro de lo que es este nuevo abordaje del paradigma que estamos intentando ahora pues ya iniciar, ¿no? Como decía Pedro, estamos en esa etapa de transición. Abordar esto desde un lugar diferente que contemple una visión más integral e integrada por parte de todos, ¿no? Y esto lo hacemos desde proponer un propósito de colaboración. Es decir, y desde este lugar sí que os lanzamos un poco la siguiente cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una organización pueda incorporar o incluso plantearse esto de la inteligencia colaborativa, ¿no? Que podría ser factible el constituir un modelo organizativo basado en la colaboración. ¿Qué creéis que mueve a una organización a plantearse la implementación de un modelo organizativo colaborativo? Esa sería como quizá la primera cuestión que lanzamos, ¿no?, al aire. No sé si podemos quitar las preguntas y así nos vemos, Pedro. ¿Qué creéis que puede hacer esto, ¿no? Que una organización, en la tesitura en la que estamos actualmente, se pueda plantear el hecho de que
incorporar una forma organizativa desde la colaboración pueda ser algo positivo, algo que realmente le lleva a un lugar diferente al que está ahora. ¿Sí? José Antonio. Creo que esencialmente que perciban un valor en ello. Mientras no lo perciban, difícilmente se va a adoptar esa posibilidad, ¿no? Pero ¿cómo hacer que se perciba un valor? Quizás esa sea la clave, no sé. Pues pues retomamos y un poco ampliamos, ¿no? Esa propuesta que también, esa propuesta que también nos la hace ahora José Antonio, ¿no? ¿Qué valor tendría que aportar la colaboración para que una organización se plantease por ¿sí? Para mí, Carmen, sí. Ahora sí. Ahora Vale, sí. vale. Cuando se habla de colaboración, eso me hace pensar mucho a la gestión participativa. No sé si habéis oído hablar de esto, porque yo he vivido en Canadá más bien la gestión participativa. No hablamos del jefe que da órdenes y que puede reprimandar también. Más bien hablamos de un líder que lleva su equipo, que además que puede crear la visión del negocio, de la empresa con su equipo y desarrollar todas las etapas con su equipo. Entonces, para contestar a la pregunta, ¿qué puede aportar una colaboración en una empresa? Yo pienso que cuando colaboras, estás en todas las etapas de gestión como empleado, que no tienes puesto de mando, entonces te apropias la empresa y haces parte de la empresa, es tuya, entonces no es que recibes órdenes, no, que piensas tú también y que vas desarrollando con la empresa. Entonces, pienso que hay una diferencia tremenda en la implicación de la persona o del empleado y de la motivación también, y del rendimiento, por supuesto. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero yo veo una relación muy directa con esto de la gestión participativa, que es un modelo que he conocido. Gracias, Josie. Ese incremento del compromiso, ¿no?, que se produce en las personas cuando las personas son parte de, ¿no? Y lo que ponen forma parte de todos. ¿Sí, Pedro? Yo quería simplemente comentarle a Josie que pedirte disculpas porque la verdad es que esta mañana miramos los inscritos o ayer por la noche y enviamos la documentación, y a ti en este caso la verdad es que hoy no lo hemos mirado y entonces te hemos dejado sin la documentación. Cuando te envíe la documentación, cuando ahora terminemos, verás que el modelo TIL y todo lo que estamos hablando acerca de sistemas de autogobierno y de organizaciones más horizontales, bueno, es un poco lo que tú comentas de la gestión participativa, es decir, romper esas jerarquías verticales y empezar a trabajar ya desde, bueno, hay verticalidad porque evidentemente tiene que haber tomar decisiones, etcétera, pero sobre todo hay muchísimo más liderazgo distribuido, más liderazgos naturales y más un trabajo, bueno, en fin, tiene toda una serie de connotaciones que a lo mejor un día, si queréis, podríamos hacer girar un encuentro de estos alrededor de lo que sería un poco este tipo de modelos, cómo están funcionando, ¿no? Pero vamos, que tienes toda la razón. Que no te disculpes, Pedro, que la verdad que no tienes que disculparte, volvía de vacaciones y había tenido que inscribirme antes, no pasa nada. Que me leeré los artículos con ganas cuando lo voy a recibir. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Cris tenía también la mano levantada. Hola, sí, o sea, por compartir algo muy, muy sencillo y muy también desde lo raso. Bueno, imprescindible en estos procesos, pues, la escucha y la mirada a todo el mundo, a todo el equipo, y luego también a veces he pensado que es mucho de humildad, pero dejarte liderar, ¿no? El
a través de la escucha captar ideas o pensamientos o lanzas que aporta cualquier otra persona del equipo y hacerle partícipe y coliderar junto con él, ella o ellos pues lo nuevo que está por surgir. Pues bueno, un poco esa mezcla, empezando por ahí, ¿no? Muchas gracias, Cris. ¿Juan? Yo un poco en línea conforme la pregunta de qué valor aporta la inteligencia colaborativa. Yo la primera reflexión es, casos como el de Kodak, que son casos muy conocidos, ¿qué es lo que ha hecho el mercado frente a este tipo de cosas? Y ahí tenemos, entre otras cosas, que ha salido todo el tema del foco en el cliente. Es decir, está todo el tema de la experiencia del usuario, está el tema de la experiencia del cliente, ahora está el tema de la experiencia del empleado. Es decir, conforme se van viendo esas necesidades, pues se van poniendo, como por decirlo de alguna manera, parches. El tema de la inteligencia colaborativa, ahí es donde yo veo que es el gran reto, es el reto de que es como cambiarlo todo, porque al final tienes que cambiar esa manera de funcionamiento que tiene la organización. Ya no son parches, por decirlo de alguna manera, ya no es enfocarte en este o en este proyecto, o en este producto, o en este servicio. Es enfocarte en la organización y cómo toda ella tiene que funcionar. Entonces, claro, la cuestión, y lo estábamos diciendo, ha salido anteriormente, el miedo al cambio. Pues fíjate si ese cambio, en vez de ser un cambio puntual, cambio poco a poco, es un cambio que es un cambio importante, no voy a decir de 180 grados, pero sí muy de mucho peso. Entonces, bueno, ahí está un poco ese reto de esa inteligencia colaborativa, lo que puede conseguir, pero esa dificultad para llegar a ella. Un poco haciendo alusión a lo que comenta Juan, ¿no? Haciendo alusión al miedo al cambio, cómo de repente podemos hacer ese cambio progresivo desde la conciencia, o cuando en un momento determinado como el actual se plantea una situación crítica que tienes que hacer el cambio sí o sí, ¿sí? Entonces un poco también el matiz a esto que comentas. No sé, Maravilla levantó también la mano. Sí, pues un poquito al hilo también de lo que decía Cristina. Cuando habéis lanzado la pregunta, yo pensaba sobre todo que la libertad y la madurez de los líderes es la que puede movilizar estos cambios, ¿no? Y cuando digo la libertad, me refiero a la libertad de su propio ego, que es una cosa que salió antes, ¿no? Y esta transformación de base creo que también tiene que darse desde la educación, ¿no? Cambiar desde la educación esta forma en que vemos la gestión de los equipos, del liderazgo, del poder. Esto pues es algo que va como muy de base, ¿no? ¿Y cómo se puede percibir ese valor de estos cambios? Pues evidentemente hoy en día en casi todas partes a través de la rentabilidad o de los beneficios. Y creo que en ese caso vamos por buen camino, porque cada vez se va viendo más vinculado la rentabilidad con el bienestar de los trabajadores, con su salud mental, que ahora estos últimos días se ha hablado mucho, y cómo eso influye también tantísimo en la rentabilidad de las empresas. Pero lo más importante creo que está por hacer a nivel de la educación, que es lo que puede generar unos líderes del futuro que tengan una visión diferente que pueda transformar pues las organizaciones y su estructura. Esto es como lo veo yo. Muchísimas gracias, Maravilla. ¿Laura? Sí, estoy de acuerdo con Maravilla con que hay una parte importante de que quien no ejerce liderazgo pues deje el ego fuera, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que apertura a que puedan interactuar el resto de personas del equipo. Cuando os escuchaba me venía a la mente un TED de una líder de una empresa que creo que es de galletas no sé si es Australia o Nueva Zelanda. Bueno, el tema es que ella dice, hay dos momentos de su TED que me llaman mucho la atención en relación a esto, y que fue la primera vez que ella se presentó como la CEO o como la directora de la empresa. Ella iba vestida de rosa, ¿no? Entonces, y se dio cuenta en ese momento que no era líder, ¿no? O sea, tiempo después. Y luego, como hay veces cuando no se escucha al resto de las partes del sistema, puede generar esto una ruptura, ¿no? Porque ella la destacaron luego a China, y en China, pues ella decía, a mí me han contratado porque yo soy la que sé, ¿no? Entonces ella era un poco la que daba la orden. Pero eso le impedía ver que en China habían otras reglas
culturales que era importante tener en cuenta, y cuando ella las comenzó a tomar en cuenta fue que realmente comenzaron a ser rentables, ¿no? O sea, entre otras cosas, identificó al escuchar al equipo de que en China pues el té verde, creo que era el ejemplo que ella ponía, era importante, entonces comenzaron a sacar galletas de té verde y con eso realmente comenzaron a ser rentables. Ok, muchas gracias. Hablabas de la importancia de la escucha, tanto de las personas como del contexto, de la situación que nos envuelve, de la cosmovisión que nos envuelve. ¿Sí? Gracias. Cristina. Sí, a mí me gustaría ser optimista, ¿no? Un poco. Y creo que sí, las organizaciones están empezando a cambiar con... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si este ruido... Creo que es José. ¿José? Okay. Así sí, esta disrupción de las metodologías ágiles, yo no soy experta en el área, pero lo que he visto, digamos que se trabaja de una manera distinta, se trabaja por proyectos, la gente asume compromisos y se van organizando las tareas y las acciones. La departamentalización no es tal así, si bien yo me encargo de algo, dentro del proyecto colaboro. Entonces, creo que sí hay un paradigma, algo que está cambiando, esto en las grandes empresas, pero indudablemente las organizaciones tienen que haber visto que era más productivo trabajar de esta manera que como lo venían haciendo y son más visionarios en ese sentido. Así que sigo siendo optimista. Gracias, Cristina. Maripaz, creo que también tenía la mano levantada. Ahora, aquí. Maripaz. El audio, Maripaz. Sí, el audio. El móvil lo manejo peor. Pues sí, yo es que antes me gusta también lo que ha dicho Cristina Manzano, me ha parecido, respecto a la importancia, decía, de que unos escuchan a otros, esa forma de colaborar, lo que aporta las empresas, porque yo creo que sí que es cierto que lo que ocurre con la inteligencia colaborativa es con lo que se ve en la visión sistémica siempre también, que la inteligencia colaborativa es más que la suma de sus partes. En el momento que ahí se suman las interacciones que se generan en ese sistema, el bien común al que se va a llegar siempre va a ser mayor que el que se llega. Esas inteligencias, esas personas actúan de una manera independiente, ¿no? Y eso yo creo que además, una vez estuve viendo el tema de las hormigas, de las abejas en la naturaleza, ¿no? Que es un fenómeno que lo llaman de la estigmergia, que es que se está basado un poco en las feromonas y que es como el medio físico que hace que se unan y simplemente trabajan así con esa coordinación, con esa colaboración, llega a un bien común mayor, ¿no? Y entonces es básico y una organización es básica, esa inteligencia colaborativa, desde además lo que decía Cristina, esa humildad, porque a veces tú tienes a lo mejor una idea, pero escuchas a otras personas y dices, anda, esto no se me había ocurrido a mí, pues lo haces tuyo, lo complementas, bueno, se van generando de esas interacciones pues nuevas ideas y nuevas cosas, entonces creo que es muy enriquecedor esa inteligencia colaborativa y que cada vez más desde los líderes la fomenten, ¿no? En las empresas. Gracias, Maripaz. Abordar el momento complejo que vivimos, la suma de la diversidad nos da un mayor rango de perspectiva, ¿verdad? Y no sé si teníamos ahora a Maravillas, ¿sí? Maravillas, creo que tienes la mano levantada o es de la vez anterior que hablaste. No se te escucha. Se me quedó de antes, perdonad. Vale, perfecto. Pues no sé si... Pedro. Yo tenía una propuesta rápida. Yo soy de sondeos. Un sondeo visual. Quería hacer dos preguntas. Si levantar la mano si sí o no levantar la mano si no. Antes hacía esta pregunta y la respuesta era muy escasa. Cada vez va siendo mejor. ¿Cuántos habéis leído el libro de la Lux, de Reinventar Organizaciones? ¿Cuántas y cuántos? Vale. Y segunda pregunta. ¿Conocéis la sociocracia? Bueno, yo creo que ahí tenemos dos puntos de
de reflexión, porque creo que son dos aspectos como muy básicos para empezar, ¿no? Simplemente quería decir eso nada más y ya me callo, Carmen. No, es bien interesante esto porque realmente nos damos cuenta que las reflexiones que estamos teniendo van muy en línea con esto que comenta Pedro, ¿no? En cuanto a los nuevos planteamientos, bueno, los planteamientos claros que también propone la LUX y la forma de autogobernanza que propone la sociocracia, ¿no? Entonces, es un abordaje que como vamos a ir viendo también a lo largo de todos nuestros encuentros, del encuentro con comunidades, desde todas las versiones que hacemos de la colaboración en Emergente, que están contemplados e integrados, ¿no? Todo eso desde esa visión sistémica que aportamos. Así que vamos a ir navegando con ellos también, ¿no? Casi estamos ya en tiempo, solamente pues ha sido como muy todas estas apuestas y propuestas que habéis estado lanzando, porque son cosas que vamos a ir rumiando y reflexionando a más en los siguientes encuentros. Y teníamos dos preguntas más que ya creo que están un poco como respondidas también con algunos de vuestros comentarios. Fijaos, os íbamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Y si los líderes tuviesen una visión sistémica que propiciase esa colaboración inteligente? Ya Maravillas hacía alusión, ¿no? Creo que era Maravillas, sí, hacía alusión a esa necesidad de esa conciencia por parte de los líderes, que serían los precursores o los promotores de que se pudiese instaurar esto. Y también hacíais alusión a la necesidad y la importancia que tiene de una reeducación en esta nueva manera de ver, ¿no? Desde esa suma de lo colaborativo, desde esa suma de la diversidad, donde nos puede llevar muchísimo más allá que cualquier planteamiento individual que hemos estado teniendo hasta ahora, ¿sí? Y nosotros también queríamos trasladar pues la pregunta que tenía que ver también con reflexiones que hemos ido abordando entre todos, que era algo así como, ¿qué supondría que en las organizaciones hubiese un rol de facilitador de la colaboración? También Andrea hacía mucha referencia a esas personas pioneras que son las promotoras y las que realmente son las impulsoras del cambio, los agentes del cambio que ya están viendo hacia dónde van, pues todos estos movimientos en los que ahora estamos, este cambio de paradigma, esta transición tan importante, ¿no? Entonces, es como hacer ver a las organizaciones que este cambio con conciencia, de una manera progresiva, puede ser como mucho más contundente y nos puede llevar a una situación de sostenibilidad pues muchísimo mejor, menos drástica que quizá cuando lo tenemos que adoptar como conclusión de una situación fatal, ¿no? Por el momento en el que estamos viviendo. Entonces, un poco todo esto salía ya a raíz de las conversaciones que hemos tenido y que iremos profundizando también en los distintos encuentros que vamos a hacer, pues bueno, a lo largo de los distintos meses, ¿sí? Entonces, si os parece, lo podemos dejar aquí. Pepa nos va a cerrar ahora pues con una pequeñita reflexión por parte de cada uno de nosotros y Tubi continúe profundizando un poquito más en todo esto que estamos viendo. ¿Parece? Pues Pepa. Muy bien. Pues no queremos agotar, o sea, no queremos pasarnos del tiempo y estamos en el límite ahora mismo. Entonces sí que os pedimos escuchar todas las voces. Yo creo que se han oído ya todas, pero sí os pedimos una palabra y ahí sí que os pido rigurosidad. Una palabra de qué os lleváis del encuentro de hoy. ¿Sí? Según yo os veo en pantalla, empieza Cristina y sigue Cris. Mira. Gratitud. Después de Cris sigue Josep. Apertura. Vibración. Maravillas y sigue Andrea. Josep. Curiosidad. Sí, ahora retomo. Andrea y sigue, perdón, Maravillas, Andrea, José, que se nos quedó antes ahí perdida. Reflexión. José. Apertura. Apertura. Laura. Y sigue Javier. Reflexión también. Hola, ser humano. José. José. ¿José o José? José ya intervino. Bueno, no te oímos. Audio.
Vale. Pedro, ahora pasamos. Ahora, José. Curiosidad. Vale. Pedro, Carmen. Paso de experimento. No te he oído, perdón. Paso en el experimento. Yo me llevo suma. Juan, y creo que me he saltado a Maripaz. Conexión. Maripaz, no te oímos. Sí, perdón, reflexión era también. Muy bien. Y con esto sí que queremos cerrar. Yo también os voy a dejar mi palabra. Mary, A mí Ay, Mary, no te he visto, perdona. Menos mal que tienes voz, hija mía. No te he visto. Sí. Sí. Ganas de practicar. Venga. ¿Y tú, Pepa? Yo me llevo... Yo voy a cerrar con dos, voy a hacer trampas, ¿eh? Yo me llevo agradecimiento y mucha riqueza. Pues nada, nos vemos. Vale, simplemente... El próximo encuentro, Pedro. Pepa, el próximo encuentro es el 10 de noviembre, quiero recordar. No obstante, en unos días os haremos un refundido de todo esto que hemos vivido en los 4 pasos y os enviaremos un artículo premium con todo ello englobado. Y sí que nos gustaría, en la medida de lo posible, es que reflexionéis un poco si este formato, o sea, nos gustaría que esto es una propuesta de formato, que podemos irla evolucionando en el tiempo. Entonces, que tengáis un poco la mente abierta a ideas, a cosas y lo vamos a ir un poco contrastando. Y mil gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta pronto. Gracias, cuídense. Bueno. Yo creía que José se iba a quedar. Un momentito.